Bienvenidos, estamos dando inicio al videotutorial número 2 del curso de programación en lenguaje ensamblador. En este videotutorial conoceremos al microprocesador y a su arquitectura interna, ya que eso es fundamental para saberlo programar con el ensamblador. Los temas que vamos a ver en este videotutorial son los siguientes. Vamos a ver al microprocesador, qué es un microprocesador. Vamos a ver la arquitectura interna del microprocesador, clasificación de los microprocesadores y los registros del microprocesador. Un microprocesador es un circuito electrónico integrado que actúa como unidad central de proceso de un PC, proporcionando el control de las operaciones de cálculo. Su arquitectura interna consta de las siguientes partes: unidad de control, unidad aritmética lógica, registros internos, buses internos, interrupciones. Como nos muestra esta imagen, podemos observar la arquitectura interna del microprocesador. Sí, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la memoria RAM, tenemos la unidad aritmética lógica, tenemos los registros de instrucción, tenemos los buses de datos, tenemos los buses de dirección y los buses de control. De estos hablaremos más adelante. Secuencia de acciones del microprocesador. El funcionamiento básico de un microprocesador consiste en leer y ejecutar paso a paso todas y cada una de las órdenes programadas por el diseñador del sistema. El proceso de funcionamiento es el siguiente. 1. El microprocesador, al iniciarse como todos los sistemas secuenciales, se inicializará en una posición de memoria definida. 2. El sistema lee el dato que hay en esta posición y lo envía a la unidad de control. 3. La unidad de control decodifica la instrucción y la ejecuta dando las señales adecuadas. 4. Se incrementa el contador de programa, registro interno que se encarga de indicar a qué posición de memoria quiere dirigirse. 5. Se repite el proceso desde el punto 2 y así sucesivamente hasta que una señal exterior interrumpa el proceso. Pongamos atención en esta imagen, ya que esta nos ayudará a entender por qué es tan importante el conocer la arquitectura del procesador. Bien, aquí, como ya lo hemos mencionado, tenemos la unidad aritmética lógica. Ya hablamos un poquito de lo que es la unidad de control. Tenemos aquí un bus interno, y pongamos mucho énfasis a esta parte. Tenemos registros de estado, registros de uso general, registros de segmento y registros de puntero. Bien, pues estos registros son los que conforman el microprocesador, pero también estos registros son los que nos van a ayudar a programar al microprocesador con el ensamblador. ¿Sí? Estos registros son instrucciones las cuales desde el ensamblador las vamos a manipular para, como ya lo mencioné, programar nuestro microprocesador. Bien, ahora definiremos cada una de las partes que constituyen al microprocesador. Empezamos por la unidad aritmética lógica. La unidad aritmética lógica es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación, división, etc. y operaciones lógicas como OR, NOT, XOR, etc. Unidad de control. Se podría decir que es el cerebro del microprocesador, ya que genera todas las señales tanto de control interno como externo. A él le llegan unos códigos que son decodificados y ejecutados. Estos códigos en general pueden ser instrucciones de los siguientes tipos: la realización de una operación aritmética lógica. En este caso, además de las instrucciones, hay que indicar al sistema dónde se encuentran los datos a operar. Cargar o leer datos. Esto puede servir para leer datos como temperatura, posición de una pieza, etc.
o bien accionar un motor, visualizar datos a través de un LED o display, etc. Saltos o interrupciones. Mediante este tipo de instrucciones, el microprocesador hace que el programa siga en otra zona de memoria o que realice lo que se llama una subrutina. Subrutina es un programa con una función específica y que se ejecuta desde varias posiciones. Cuando termina de ejecutarse la subrutina, el microprocesador regresa a la posición siguiente a la que estaba cuando se produjo la interrupción. Registros internos. Dentro del microprocesador hay una serie de posiciones de memoria. Estas posiciones de memoria interna son llamadas registros. Pueden tener una utilidad general o utilidad específica. Los registros más utilizados son registros de datos, son utilizados para las operaciones aritméticas lógicas, manipulación de datos, etc. Registros de direcciones. Son aquellos que el microprocesador utiliza para acceder a una posición del mapa de memoria. Hay fundamentalmente tres. Contador de programa. Es el registro que normalmente se utiliza para leer o escribir datos del programa. Puntero de pila. Es el registro que el microprocesador utiliza para guardar y recuperar datos de uso interno. El registro define la posición de memoria donde se encuentran dichos datos. Registros índices. Son utilizados para acceder a posiciones de memoria de forma relativa. Registro de estado. Es un registro en el cual cada bit da una información específica. Por ejemplo, una operación nos dirá si el resultado es positivo o negativo. Interrupciones. Todos los microprocesadores disponen de unas entradas especiales para interrumpir la secuencia del programa y realizar un programa especial. Estas líneas se utilizan solo para casos especiales. Buses internos. Son caminos de comunicación que conectan dos o más dispositivos. Al igual que para direccionar memoria y leer datos, es necesario que se organicen buses. Internamente también son necesarios para acceder a las diferentes partes del circuito. Una de las características de los microprocesadores es que los datos, direcciones y otras líneas de control pueden ser compartidas por diferentes circuitos, por lo que hay que organizarlos como buses. En un microprocesador hay tres tipos de buses. Bus de direcciones. Por él se selecciona la posición de memoria o el dispositivo al que se va a escribir o leer datos. La dimensión o número de líneas que lo componen depende del microprocesador que utilicemos. Bus de datos. Es el conjunto de líneas por donde se transmiten los datos. A los microprocesadores se les suele dividir en función del número de bits que conforman el dato. Inicialmente eran de 4 bits. Después se fueron fabricando circuitos con mayor capacidad como los de 8, 16, 32 y 64 bits. Esta evolución ha sido forzada por la informática, que cada vez necesita unas prestaciones mayores. Industrialmente se siguen utilizando los de 8 y 16 bits. Bus de control. Es utilizado para sincronizar las actividades y las transacciones con los periféricos del sistema. Bienvenidos, estamos dando inicio al videotutorial número 2 del curso de programación en lenguaje ensamblador. En este videotutorial conoceremos al microprocesador y a su arquitectura interna, ya que eso es fundamental para saberlo programar con el ensamblador. Los temas que vamos a ver en este videotutorial son los siguientes. Vamos a ver al microprocesador, qué es un microprocesador. Vamos a ver la arquitectura interna del microprocesador, clasificación de los microprocesadores y los registros del microprocesador. Un microprocesador es un circuito electrónico integrado que actúa como unidad central del proceso de un PC, proporcionando el control de las operaciones de cálculo. Su arquitectura interna constante. Clasificación del microprocesador. Una forma de clasificar a los microprocesadores es en función de las instrucciones que son capaces de ejecutar. Podemos encontrar dos tipos: microprocesadores con tecnología CISC y RISC. CISC,
Conjuntos de instrucciones complejas. Interpretan y ejecutan un gran número de instrucciones. Esto los hace ser más lentos. RISC. Conjuntos de instrucciones reducidas. Interpretan y ejecutan solo unas pocas instrucciones. Son mucho más rápidos que los procesadores CISC. Si un microprocesador entiende y ejecuta muchas instrucciones, se trata entonces de un microprocesador CISC. En cambio, si el microprocesador entiende y ejecuta muy pocas instrucciones, se trata entonces de un microprocesador RISC. En principio, parece que la tecnología CISC es mucho más ventajosa que la RISC, pero no es así. Un micro CISC tarda mucho tiempo en ejecutar cada una de esas instrucciones. En cambio, un micro RISC, como solo entiende unas cuantas, su diseño interno le permite ejecutarlas en muy poco tiempo a una gran velocidad, mucho más rápido que un microprocesador CISC. Bien, ya hemos aprendido conceptos muy básicos pero fundamentales para adentrarnos a este mundo. Bien, como hemos planteado y como hemos visto en estos dos videotutoriales, no nada más es el aprender a programar en ensamblador, sino también el conocer un elemento muy importante, que es el microprocesador. Conocer qué tecnología tiene, qué arquitectura tiene, para que así nosotros como programadores sepamos manejar y orientar nuestro lenguaje ensamblador sobre ese procesador. Entonces, como hemos visto, son dos cosas que trabajan en conjunto, ¿sí? El aprender uno nos va a llevar a sacarle provecho a otro. Yo en lo personal recomiendo que para los que tienen poco conocimiento con respecto a estos conceptos, repasen y comprendan el contenido, ya que teniendo una buena base podrán programar en el lenguaje ensamblador. Este lenguaje está estigmatizado, haciéndolo ver como un lenguaje difícil, pero es como todo, investigando y practicando se va a llegar a dominar el ensamblador. Bien, esto es todo por mi parte, nos vemos en el siguiente video tutorial.